Soy un... Hola a todos, damos comienzo a este programa titulado Tiempo de Retorno. Buenas tardes buenas tardes a todos aquellos que nos están ya viendo en vivo directamente desde el Facebook y también desde nuestra página de retorno.tv. Buenas tardes a todos aquellos que nos juntamos en vivo hoy en una tarde en Córdoba del día 15 de mayo. Digo esto simplemente para que después cuando lo vean en diferido se ubiquen que están viendo un programa que ya fue grabado, ¿no? Estamos ya en la hora 18 horas 12 minutos en la ciudad de Córdoba y quiero darle la bienvenida a los que ya están con nosotros compartiendo, ya han hecho clic y ya simplemente ya están conectados con nosotros moviéndose, dando a entender de lo bueno de esta tarde juntos en este lugar. Y vamos hoy a continuar con un tema que ya venimos de hace tiempo. Habrán visto los que están en el Facebook o los que van a ingresar ahora conmigo acá, van a ver acá abajo la página web para que puedan recoger información desde allí. Pero los que están allí en el Facebook están viendo que este es el programa número 10. Y estamos en la parte número 4. Escuche, estamos hablando camino a Pentecostés o camino a Shavuot, ¿cierto? He explicado en estas 3 anteriores, porque esta es la cuarta, entonces en las 3 anteriores estuve explicando sobre este tema. Y voy a seguir porque hay mucho más. Hoy estamos ya avanzando, estamos en el día, cuando hablamos de los Pentecostés, quiere decir 50 días, es la cuenta de los 50 días, es el nombre Pentecostés. Shavuot es el nombre en hebreo, sería el nombre original, aclaremos, ¿no? Porque Pentecostés es un nombre que proviene del griego, que significa la cuenta de los 50 días. O sea, todos hablan de Pentecostés, pero no hablan de la cuenta de los 50 días, que el nombre quiere decir la cuenta de los 50 días. Entonces, como nosotros intentamos enseñarlo para que aprendamos, para que sepamos, ¿cierto? El nombre original de Pentecostés, ya le dije, la cuenta de los 50 días, el nombre original es Shavuot. Shavua quiere decir semana, Shavuot quiere decir semanas. La Biblia en el libro de Levítico 23 nos habla de esta fiesta como la fiesta de las semanas, de las semanas. Entonces, esta fiesta serían, dice el Señor, contarás 7 semanas cumplidas. Contarás 7 semanas cumplidas. ¿Desde cuándo? Desde la resurrección de Jesús, es lo que nosotros vemos, o de la fiesta de las primicias, que es exactamente lo mismo. Jesús resucitó para una fiesta de primicias. Entonces, desde ese día se cuentan 7 semanas cumplidas. 7 por 7 son 49. El día que sigue es Pentecostés. ¿Se da cuenta? Bueno, ¿qué quiere decir Pentecostés? En griego, entonces, quiere decir la cuenta de los 50 días. Bueno, cuenta 50 días. ¿Qué quiere decir Shavuot, que es el nombre original? La cuenta de quiere decir semanas. 7 semanas, un día más. 7 semanas son 49, un día más es el día 50 y es el día que Dios nos cita ese día para estar juntos. Ya vamos a ver qué. Yo voy a entender de que generalmente la gente que se va sumando al programa son personas que no han visto los anteriores. Entonces, claro que yo tengo que ubicarme o reubicarme y alguno ya lo vio y dice, hoy otra vez va a repetir. Bueno, sí, ¿qué va a hacer? Ese es el tema, ¿cierto? Porque para los que recién ingresan un poco no van a conocer lo anterior. Entonces voy haciendo un pequeño o breve resumen. Bueno, desde aquí ya veo nomás que hay algunos conectados, me van dejando saludos. Jorge Campos de Ferro dice la paz del Señor Obispo. Bueno, ese quiere decir que ya me conoce a mí de hace años atrás. Sé que es de la zona del norte de nuestro continente. No sé si bien digo es Canadá o la parte de Estados Unidos al norte. No lo sé. Si él tiene la diferencia después de escribirlo y de decirlo, bueno, pero desde allí él nos está viendo.
A los que estamos hoy en el programa y les gustaría saber un poco más sobre estos temas, bueno, ¿qué debe hacer? Aquí tiene abajo, mire, acá abajo tiene mi página o nuestra página www.retorno.tv. Es la página que tenemos y dentro de esa página hay muchísima información. Una de las informaciones, creo yo, más importante que tenemos allí es un lugar donde dice, en la parte de arriba, tiene varias cosas, dice TV, para vernos en vivo. Hay gente que nos ve en vivo ahora mismo acá, y no solamente ahora, porque el canal sigue funcionando y está todo el día transmitiendo mensajes, un poco también de música y otros temas, entre cuales en un lugar dice maestros. Ahí usted hace clic y va a encontrar una cierta cantidad de maestros. Yo siempre le voy a recomendar donde dice Dr. Horacio Corneli, porque usted hace clic en el nombre de Dr. Horacio Corneli y va a encontrar una página con un temario o sea, todos los temas allí, y usted va a elegir el tema que usted quiera, por ejemplo, Pentecostés, si quiere, y ahí va a tener una profundidad enorme sobre el tema que estamos hablando ahora. Bueno, voy haciendo pausa. Ya me contestó. Jorge Campoferro es de Portugal. Entonces, bueno, de allí me está escribiendo. Emanuel Tavares también dice, bendiciones, Pastor Enzo. Andrés Durán, hola, Pastor Enzo, bendiciones. Está muy bueno el programa. Estamos viendo con la familia desde barrio Guiñazú. Bueno, gracias entonces a los que se van conectando. Estoy en directo, ya lo dije. Acá tienen la página web para después curiosear. Aquel que me ve en un celular son los que están un ratito nada más. Yo lo entiendo porque están haciendo algo. Mira, está transmitiendo, lo miran y después lo dejan el celular. Pero aquellos que nos están viendo en computadora, aquellos se quedan un tiempo más porque pueden hacer sus cosas y dejando ahí la pantalla chiquitita y siguiendo donde siguen haciendo sus cosas, ¿no? Entonces, ahí a ellos les dejo ahora el mail para que se comuniquen con nosotros, o que quiere escribirnos. Entonces, yo ahí le dejo ahora el mail para que tenga ya, no sé, una referencia. Si en algún momento quiere preguntar, quiere explayarse más sobre el tema, puede hacerlo. Porque acá en el chat simplemente, bueno, podrá saludar, sugerir alguna cosa y mucho más de eso no se puede porque es un chat, es algo breve. Pero sí, aquellos que ahí, ve acá abajo ya tiene el mail para los que quieran escribirnos. Toda esta es la parte inicial del programa, simplemente la dedico a esto, ¿cierto? Informarle a usted que llegó primero el programa, a informarle para que tenga estas salvedades de poder hacer todo esto. Bueno, muy bien, ya le puse la página web que ya la vio, que es www.retorno.tv. Ya le puse el mail que está ahora aquí abajo. Y ahora, bueno, voy a volver al nombre del programa porque voy a continuar y voy a ir ingresando a los temas que voy a estar hablando, haciendo un breve resumen de lo que ya hemos hablado para poder continuar. Le decía entonces, estamos hablando de Pentecostés, Camino Pentecostés. ¿Y qué es Camino Pentecostés? Bueno, la fiesta de Pentecostés se cuentan 50 días, de ahí el nombre Pentecostés, la cuenta de los 50 días. Entonces, comienza en el día de las primicias o en el día que resucitó Jesús, es el mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Jesús resucitó para un día de primicia, por lo tanto de ahí se cuentan 50 días. ¿De dónde sacó esto? Levítico 23. Claro que Levítico 23 no dice la resurrección de Jesús, porque esta es una fiesta, es una sombra profética. Dios daba una enseñanza, ahí se la da a Moisés, a Aarón y a todo Israel, ¿cierto? Le da la enseñanza de lo que ellos debían hacer. Y lo que ellos debían hacer justamente era en la fiesta, o sea, tenían la Pascua, los panes sin levadura, terminado el día sábado, ese domingo, desde que empezó panes sin levadura, el primer domingo es el día de las primicias. Bien, Jesús murió en una Pascua, fue enterrado, fue llevado a la tumba para los panes sin levadura, y Él resucita en primicias. O sea, Jesús está ahí, como lo estoy diciendo ahora, está cumpliendo las fiestas o las citas que nos enseña el Señor. Y de ahí, de primicias se cuentan 50 días y es Pentecostés. Algo muy importante a tener en cuenta es
Las fiestas son el día que Dios dice y no el día que yo quiero. Yo no festejo la Pascua el día que quiero, no hago panes sin levadura el día que quiero, ni hago primicia el día que quiero. Es el día que Dios dice en la Biblia. En los programas anteriores yo enseñé en la Biblia, mostré Hechos capítulo 20, hablándole como Pablo, el apóstol Pablo, 20 años, y yo digo 25, pero más de 20 para que no haya una gran discusión con alguno que sabe mucho, más de 20 años después de la muerte de Jesús, está en Troas haciendo la fiesta de los panes sin levaduras, lo dice él, está escrito en la Biblia, y va camino, contando los días, camino a Jerusalén para estar en la fiesta de Pentecostés. Acá lo vemos a Pablo, al apóstol Pablo, haciendo el camino de Pentecostés rumbo a Jerusalén, porque es una fiesta que cuando estaba el templo se festejaba en Jerusalén, tenían que subir todos a Jerusalén. Y Pablo, contando los días, pasado los panes sin levadura, iba camino a Pentecostés. Cuando uno dice esto, hay gente que se agarra la cabeza y dice, ¿de dónde sacó eso? Hechos, capítulo 20. Usted lo puede leer ahí. Yo no lo estoy leyendo porque yo ya lo hablé en otros programas, hice todo un repaso sobre ese tema y es obvio que en ese repaso ya me tomé mi tiempo, ¿cierto? Entonces ahora se lo menciono, usted puede volver para atrás a cualquiera de los videos que ya le dije cómo. Entra a la página de retorno, o si no, en mi perfil de Facebook, ahí tiene todos los videos, pero entra en la página de retorno, retorno.tv, busca maestros, hay un listado de maestros, ahí está también Nicolás Agüero, licenciado Nicolás Agüero, está el licenciado David Serafini, el doctor Horacio Cornelli, también estoy yo ahí. Bueno, hace clic, si quiere ver el mío, hace clic en Enzo Domínguez y ahí le va a salir un listado. Entonces va a encontrar que hay muchos videos y encuentre, por ejemplo, Camino Pentecostés parte 1, parte 2, parte 3, son las que ya hice. Ahora estoy haciendo la parte 4. Entonces, hablé bastante sobre este tema, también hablé de los panes sin levadura, pero lo más importante es que yo pude mostrar que en el libro de los Hechos, no es el único lugar, pero tomé ese como referencia, Pablo está o va camino, contando los días, camino a Jerusalén para festejar o para estar en la fiesta de Pentecostés. Lo dice el mismo Pablo, o sea, está escrito de esa manera. Me gustaría después que usted lo busque, por eso le dije Hechos capítulo 20, léalo un poquito todo y cuando lo encuentre va a ver que Pentecostés quiere decir la cuenta de los 50 días. Pentecostés no quiere decir la fiesta del Espíritu Santo, no quiere decir eso como traducción, ni tampoco en el nombre hebreo quiere decir eso. Ahora, después vamos a ver que antes de Jesús esa fiesta, que se llama Pentecostés, se hacía, ¿cierto? Y después de Jesús esa fiesta cambió porque simplemente hasta Jesús fue una sombra profética de algo que iba a suceder. Jesús está en esa fiesta, cumple esa fiesta, envía su Espíritu Santo, es por eso que muchos la conocen la fiesta como la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Hacia la tierra, digamos, hacia las personas, que eso está, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 1, 2 y 3, ahí lo vemos. Entonces, de eso vamos a hablar también hoy, ¿cierto? Vamos a entrar en ese tema y lo vamos a dar un poquito de forma, porque es algo que lo conocemos, pero conocemos eso y no conocemos la historia. Y no conocemos por qué sucedió eso. Qué bueno que a los 40 días Jesús había muerto. A los 40 días Jesús asciende a los cielos. ¿Y por qué estamos hablando de 40 días? Porque alguien se dedicó a contar los días. Porque desde el día que muere hasta el día 50 se cuentan esos días porque el día 50 es el día de Pentecostés. ¿Me entiendes? Entonces, los 40 días Jesús asciende. Pero él antes de irse le dice, quédense juntos. No se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa de mi Padre. Eso dice en el capítulo 1, versículo 4. En el versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. Qué linda esa partecita. Porque muchos hablan de la primera nomás. Y recibiréis poder. Y ahí parece que todos quedaron en ese lugar. Pero dice, y recibiréis poder. Dice, para que me sean testigos. O sea, el poder que Dios nos da
es para ser testigos de Él. Bien, es poder, o sea, no le estoy quitando poder al poder, el poder es poder, ¿cierto? Pero fíjese para qué. Bueno, porque generalmente en este tema hay mucha discusión. Y yo no estoy acá, primero no puedo discutir con nadie acá porque estoy solo haciendo el programa, y no puedo discutir con nadie, pero si se le toma a discutir de que uno dice una cosa y el otro dice la otra, veamos lo que dice la Biblia y no le cambiemos nada a la Biblia. La Biblia nos enseña, dice, maldito el que le agrega o el que le quita, ¿cierto? Y Jesús cuando habló de este tema lo explicó muy bien. Inclusive nosotros sabemos en la Biblia que los fariseos le agregaban a la Biblia y los saduceos le quitaban a la Biblia. Por ejemplo, los fariseos habían inventado 6.000 mandamientos más aparte de los que están en la Biblia. Entonces, esos 6.000 no están dados por Dios, fueron hechos por ellos. Si bien fueron para querer ayudar, bueno, pero fueron inventados por ellos. Y la palabra es bien clarita, no agregar ni quitar. Luego, los saduceos, ¿cierto? Ellos lo que hacían era quitar. Por ejemplo, ellos decían, no hay resurrección. Usted sabe que la Biblia dice que sí hay, ¿cierto? Entonces, ellos decían, no hay resurrección. Entonces, unos agregaban y los otros quitaban. Pero bueno, algunos dicen, pastor, eso era hace 2000 años atrás. Bueno, vamos a venir ahora a nuestro tiempo y oiga bien esto, porque esto es importante. Hoy en este tiempo pasa exactamente lo mismo. Hay gente que le agrega a la Biblia, le agrega, o sea, Dios me dijo que hay que hacer esto, Dios me dijo que empieza a poner mandamientos llamados visión, llamados un montón de cosas que tienen que ver con lo ministerial, digamos, acá se hace así y se hace así. Bueno, después tiene otros que le quita. Aquellos que dicen, no, ya el Viejo Testamento está anulado, está abolido. O sea, acá tenemos un flor, en este último, un flor de saduceo y allá tenemos un flor de fariseo en estos tiempos. Y eso es lo que hay que tener cuidado. En mi vida, después de más de 30 años de creyente que tengo, en algún momento he sido o un fariseo o he sido un saduceo. No me he dado cuenta simplemente porque así somos, hablamos lo que alguien nos está diciendo y andamos repitiendo lo que muchos dicen y no tomamos atención a lo que está escrito en la Biblia. Me pasa a mí, le pasa a usted, nos pasa a todos. Ahora, qué bueno que es cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, por eso tengo una Biblia acá y tengo otra acá que es distinta, es electrónica y en esta me muevo más fácil, pero tengo esta acá. No alcanzo a leer bien allá, pero es simplemente para que entendamos que la Biblia en este caso es para que nosotros la usemos como una referencia, como para que nosotros podamos mostrar de esta manera que estamos hablando lo que dice ahí y no estamos con la intención de agregar ni de quitar. Cuando nosotros hablamos, y yo mencioné recién la fiesta de los panes sin levadura, justamente Jesús cumple esa fiesta, demostrando que Él estuvo aquí en esta tierra y Él habló y dijo que solamente lo que el Padre le había mandado a decir. Él no le agregó ni le quitó nada. Entonces Él nos enseñó sobre la levadura y nos enseñó que había levadura, que es el pecado, había levadura que tiene que ver con los fariseos, había levadura que tenía que ver con los saduceos y había levadura que tenía que ver con Herodes. Estos 4 tipos de levaduras que Jesús mencionó en la palabra, acuérdense, en los capítulos anteriores yo fui dando todos los versículos y las cosas. Yo ahora estoy haciendo un poco un resumen para ubicarnos que hoy estamos en el camino a Pentecostés, en el día 25. Para ser más exacto, el sábado pasado se cumplió la 3ª semana y hoy estamos en el 4º día de la semana. O sea que han pasado 3 días y 4 semanas, que es lo mismo que decir, 3 semanas y 4 días, que es lo mismo que decir 25. Pero el Señor nos mandó a contar semanas. Entonces yo estoy hablando de 3 semanas que pasaron y 4 días más serían 25 días lo mismo. La matemática le va a dar igual, entonces son 25 días. Entonces, ¿por qué dije esto? Porque Jesús nos habló de distintos tipos de levadura y yo ya hablé un poco, enseñé de eso y no podría volver todo para atrás.
Pero le voy a explicar brevemente esas 4 levaduras como para que, no sé, nos ubiquemos. La levadura del pecado es el pecado que está en uno, ¿cierto? Hay que quitarlo, hay que buscarlo. Entonces, por eso el Señor decía, cuando hablamos en el Viejo Testamento, dice, busquen que no haya levadura en ningún lado de la casa. Entonces, como esa fiesta se cumple en nosotros, o sea, Jesús es quien la cumple, pero en la fiesta de los panes sin levadura es ver que no haya levadura en mi vida. Yo tengo que observar en esos días si hay levadura. Por ejemplo, si yo encuentro que hay, no sé, mentiras, engaños, y entonces encontrar, primero, lo encuentro. Una vez que lo encuentro, ¿qué hago? Claro que inmediatamente hay que sacarlo, es obvio, ¿cierto? Pero es es un camino a trabajar, porque hay cosas que, por ejemplo, hoy esto no es mío, lo tengo que devolver. Bueno, no, por más, acá lo reconozco, hasta que no lo vayan y lo devuelva, no termino ese camino que comencé. Cuando uno habla, dice, yo tengo mentiras, generalmente estoy mintiendo y mintiendo y mintiendo y no paro de mentir. Oiga, usted tiene que sacar la levadura. ¿Cómo se saca? Claro que es fácil que yo le diga, deje de mentir. Claro, así se saca, ¿cierto? Pero ¿cuál sería la manera correcta? Es un proceso que usted se va a ir dando cuenta cada vez que miente y se va a parar y va a pedir perdón hasta que va a llegar un momento que en usted se crea un hábito, que es el hábito de querer ser sincero. Y obviamente usted va a estar acá y va a comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento, y en un tiempito, por ejemplo, un mentiroso que dice yo no voy a mentir más, no podemos decirle a los 5 minutos, che, qué bárbaro, cómo cambiaste. Hay que esperar un proceso y veamos los frutos de ese arrepentimiento, y cuando vemos que él ya no miente más en un proceso, podemos ver que él ha cambiado. Entonces lo que la Biblia nos enseña nos dice como dad frutos dignos de arrepentimiento. Esos son los frutos. O sea, no es arrepentirme el día que digo perdóname. Ahí comienza un trabajo. Entonces, primero sacar la levadura, sacar el pecado de lo que está en nuestro corazón. Después tenemos que observar que no tengamos levadura de los fariseos. ¿Cómo yo observo eso en mi vida? Que no tengo levadura de los fariseos. Mire, si usted es una persona que acostumbra a agregarle cosas a lo que dice la Biblia, voy a decir disparate, pero lo voy a decir disparate como para que se dé cuenta. El Señor dice que tenemos que usar corbatas rojas cuando vamos a la iglesia. Oiga, no invente eso. Usted puede decir, nosotros nos hemos puesto de acuerdo para usar corbatas rojas y estar bien presentados. Bueno, roja, verde, amarilla, cualquier color, no quiero que nadie se identifique con el color que estoy diciendo ahora como que hablo de alguien, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Las visiones de las iglesias, mi pastor dice que esto es así, entonces es así. Bueno, si lo que tu pastor dice que es así está en la Biblia, pues seguramente le está diciendo lo que Dios dice. Pero si tu pastor dice que esto es así, no está en la Biblia, estamos agregando. Entonces, ¿qué es quitar la levadura de los fariseos? Observar que mis cosas están de acuerdo a lo que dice y enseña la Biblia. Entonces, ya ahí descubro que le agrego cosas a la Biblia. Podría darle más ejemplo para que usted se ubique en los ejemplos y pueda decir, epa, sí, ahora me voy dando cuenta. Lógico, ¿cierto? Hay gente que ve un versículo bíblico y le empieza a agregar cosas para hoy. Tenga cuidado. Es lo que Dios dice ahí en su palabra. Quitarle cosas. O sea, ya levadura a los fariseos es, si yo tengo levadura, tengo que observar. Levadura es pecado, ya está. Levadura también de los fariseos, agrego cosas. Levadura de los saduceos, la otra, son 4. Saduceos, ¿cuál es? Que le quite cosas. Por ejemplo, aquellos que tienen la costumbre de decir, el Viejo Testamento está abolido. Oiga, le está quitando más de la mitad de la Biblia. Mucho más de la mitad de la Biblia te está quitando. Y lo bueno es que dicen que el evangelio, que el Viejo Testamento está abolido, ¿cierto? Pero para lo que le hace falta, lo van y lo buscan. O sea, ¿está abolido o no está abolido? ¿Cierto? Bueno, si quieres saber si está o no está abolido, es fácil. Vamos a la Biblia, buscamos ahí en Mateo 5:17 y vemos a Jesús hablando de la palabra. Y él está diciendo así, yo no vine a abolir, sino que vine a cumplir todo lo que está escrito.
Y agrega más, yo estoy diciendo de memoria el versículo porque todo esto ya lo hemos pasado. Entonces, tengamos cuidado que no tengamos levadura de agregar cosas o de quitar cosas. Todo está ahí. Ahora, el otro día estuve con alguien que me dice, pastor, hay versículos acá que no entiendo, porque usted, por ejemplo, ¿qué tiene que ver unos pajaritos o dos palomas en la Biblia que se mata una y con la sangre se rocea, se le echa a la otra y no sé qué? Entonces esas cosas, esos rituales, ¿de qué sirven, pastor? O sea, ¿por qué tenemos eso ahí en la Biblia? Bueno, eso está en la Biblia, era un ritual en el templo, ¿cierto? Estamos hablando de algo específico, justamente cuando un leproso era sanado de la lepra, él tenía que hacer un ritual. Estamos hablando antes de Cristo. No se olviden que la Biblia, por eso Jesús enseñaba, y cuando enseñaba le decía a la gente, ustedes no me creen a mí y Moisés habla de mí. O sea, desde el Génesis Jesús está presente, porque Jesús es la palabra. No es la palabra desde Juan en adelante, cuando dice en el principio el Señor era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No es de ahí, está diciendo en el principio Él era la palabra, Él es la palabra. Entonces, Jesús siempre fue la palabra. Entonces, ¿eso está mal de lo de las palomitas? No, era una sombra profética de algo que iba a suceder. Usted, ahora vamos a ver, usted o yo, cualquiera, es lo mismo, ¿cierto? Voy a poner yo, ¿cierto? Soy una palomita y hay otra más. Una muere, fíjese qué sencillo que es entender, una muere y con su sangre la pone en mi vida, o sea, rocía en mi vida con esa sangre de la otra paloma y yo soy libre. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo algo que todos sabemos. Jesús, por su muerte, derramó su sangre para que usted y yo seamos libres. Eso era ese ritual. Ese ritual no se hace más. No se mata una palomita hoy para echarle la sangre a la otra, que la otra salga libre. No, ya no se hace. ¿Por qué? Porque ya lo hizo Jesús. Tampoco se mata un cordero. Entonces, bueno, ¿entiende? 3 tipos de levadura. Y la cuarta levadura, la levadura de Herodes, que dice la Biblia. La levadura de Herodes es aquella levadura del autoritarismo. Acá mando yo, es como yo digo. Bueno, ¿será que su vida o la mía es así? Tenemos que quitar esa levadura. Por ejemplo, si yo digo, no, es como yo digo, entonces tengo mi corazón lleno de mí y no el corazón que dice la Biblia que tengo que tener. El corazón que dice la Biblia que tengo que tener es vaciado de mí y lleno de Él. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Si tenemos esa levadura, las encontramos, tenemos que quitarla. Empecemos por la primera levadura, que es el pecado. Esa es la primera que tenemos que quitar. Es todo un camino. Entonces, estamos hablando camino a Pentecostés. Voy a hacer una paradita para saludar a Román Martín, que dice: Dios le bendiga, pastor, a usted y a su familia. También la pastora Julia Morillo Mejía dice: bendiciones. Ella es de República Dominicana. Mario Adelinet, bendiciones, pastores. No sé si está en Foz de Iguazú, en Argentina, en Mendoza o en San Pablo. Bueno, él viaja, es un empresario que viaja mucho. Y aprovecho y saludo también a la pastora Julia Morillo, que me alegra muchísimo que esté compartiendo aquí con nosotros y de alguna manera está presente. Bueno, también voy diciendo a todos los que se van conectando, estoy dándole una repasadita de que todos los que se están conectando, que si obviamente escriben algo, yo lo voy a hacer un saludito, si no, no lo hago porque yo los veo que se conectan ahí, pero mejor es cuando escriben algo y me dan la oportunidad de responderlo. Estamos camino a Pentecostés. Le voy a decir el día que es Pentecostés en nuestro almanaque o calendario común. Es el día 9 de junio. El día 9 de junio se cumple el día 50. Ese domingo es Pentecostés. Ese domingo es Pentecostés. Ese es el día que Dios nos cita. Es verdad que algunos van a hacer la fiesta antes, después. Mire, yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es por qué es el 9. ¿Por qué? Porque la primicia o la resurrección después de la Pascua que hemos festejado anteriormente, haga
memoria para atrás y fíjese qué día cayó Pascua, y se va a dar cuenta que después vino la fiesta de primicias o resurrección, ¿cierto? Se cuentan 50 días y estamos en Pentecostés. ¿De dónde sacó esto? Levítico 23, ahí está explicado y Dios dice, estas son mis, y aclaro, de nuevo, le voy a poner un poco de fuerza a esto, mis, de Él, fiestas. Estas son mis fiestas, no son las fiestas de los judíos, ni las fiestas de los pastores, ni la iglesia de los hermanos tal o cual. Es la fiesta de Él. Él hace la fiesta, Él nos dice la fecha y nosotros vamos. ¿Qué es la fiesta? Una cita. Yo le llamo fiesta, pero no es que es un baile ni nada, no, le llamo fiesta porque se traduce también así y porque obviamente tiene un espíritu festivo y tiene muchísima alegría. ¿Qué vamos a celebrar ese día? Ese día vamos a recordar que en el Antiguo Testamento Él nos dio la ley, ahí nos dio los mandamientos, nos dio lo que se llama la Torá. Bien, dije ley, dije mandamientos, dije Torá. O sea, ¿para qué? Para que tenga un sentido, que eso fue lo que se recuerda primero. En el día de Pentecostés, cuando Jesús a los 40 días antes de ascender, dijo, quédense aquí, que de aquí a pocos días, faltaban 10 días, pocos días, va a venir la promesa de mi Padre. Muy bien. El día de Pentecostés, que estaban los judíos de su tiempo, en el tiempo de Jesús, estaban los discípulos también. Ellos habían ido al aposento alto, todos estaban en las afueras del templo, porque era el día de Pentecostés, y en ese día, en el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo y sucedió lo que nos enseña el libro de Hechos capítulo 1 y 2, o 2 precisamente, estaban todos juntos, ¿cierto? Descendió como un viento recio, cayeron lenguas de fuego sobre todos los que estaban allí, ¿cierto? Toda la gente empezó a ser testigo de eso, ¿y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué sucedió en esa fiesta? Recibieron poder del Espíritu. ¿Para qué? Para ser testigos de Jesús. ¿Qué hicieron? En otras lenguas. Vamos a aclarar esto. En otros idiomas. Porque ahí había gente de todo lugar del mundo. Entonces había gente que hablaba griego, había gente que hablaba romano, había gente que hablaba árabe, había gente que hablaba arameo, hebreo, egipcio y no sé cuántos idiomas más, turco, bueno, toda esa gente que estaba allí, que eran todos israelitas que habían venido de diferentes partes del mundo. En la gran mayoría de ellos habían perdido inclusive el idioma original, pero ellos ahí los escuchaban a los discípulos, a estas 120 que estaban juntos, los escuchaban hablar en el idioma de ellos. Y ellos se asombraban y decían, ¿pero no están escuchando ustedes que están hablando en mi idioma? Se admiraban. Entonces, claro que había de todo, porque el mensaje que estaban hablando se entendía, y el mensaje era testificar de Jesús. Eso es lo que estaba pasando en ese momento en el día de Pentecostés. Entonces, para algunos, que lógico que el mensaje le era chocante, porque imagínense, habían pasado ese día 50 días de que había muerto, o 53 días que había muerto Jesús, y 50 días de que había resucitado, pero el que no creía en Jesús, le parecía muy mal. Le parecía la palabra fea, entonces decía, estos están borrachos, y todo eso pasó todo junto. O sea, testificaron de Jesús, y están los que creyeron, los que aceptaron, y están los otros, los que porfiaron, los que discuten. Lo que pasa siempre. Si yo estuviera hablando ahora temas de motivación, diciéndole, hermano, porque tenemos que ir al frente, somos más que vencedores, todo eso es verdad, todo eso está en la Biblia, ¿cierto? Y yo estuviera hablando de amén, amén, y se suman gente, pero cuando uno escucha que uno está hablando un tema sin levadura, ¿qué quiere decir sin levadura? Como dice la Biblia, tal cual está en la Biblia, que es lo que intento hacer, empiezan sí, pero yo yo con eso no. ¿Por qué? Porque pasa siempre lo mismo. Ser testigo es hablar lo que Él habla. El mensaje que tenía Jesús no le gustaba a la gente de su época.
Entonces algunos dicen, ay, a mí me gusta el pastor tal, o el pastor otro, o el evangelista tal, o el apóstol tal. Y yo entiendo, porque tienen mensajes populares, tienen cosas muy lindas, pero cuando esos mismos que le gustan, fíjense, porque yo conozco eso, porque tengo ya muchos años, hay gente que dice, ay, mi pastor se llama tal, y a mí me gusta muchísimo, pero cuando ese pastor se pone a hablar duro de un versículo que está ahí, lo tiene que decir, hasta ahí quien se ofende. Bueno, mire que estoy poniendo demasiada distancia entre una cosa y la otra. Hasta ese mismo pastor que nos gusta o le gusta a alguien, cuando él habla duro de algo, también pasa lo mismo, porque nuestra conducta es igual. O sea, nosotros creemos que vivimos en un mundo que ya está, que está todo, tiene que ser así y que nunca va a pasar nada. Oiga, Jesús viene pronto, muy pronto. La semana pasada Israel festejó 71 años de su independencia. Yo no entiendo cómo hay cristianos que o ni lo saben, algunos no saben eso, que si se entera ahora o después cuando se entere dirá, yo no sabía. Bien, pero la pregunta es esto, ¿no están pendientes de lo que pasa allá? O sea, algunos dicen, no, pastor, demasiado problema tenemos en Argentina para preocuparme de lo que pasa en Israel. Oiga, Jesús dijo, miren la higuera, miren Israel, miren, porque es allá donde ustedes van a entender los tiempos. Entonces, mi hermano, 71 años. Mateo 24, Jesús, ni siquiera Pablo, no le quitó autoridad a Pablo en nada, ni Pedro, ni ninguno de los discípulos, quitándole ninguna autoridad, sino que diciendo, Jesús mismo dijo, los sucesos del tiempo del fin. Y dijo, iba a pasar esto, terremotos, guerras, muerte, persecución, los hijos matarán a los padres a los hijos. Toda la explicación que da Jesús después dice, y aparecerá el anticristo, el antimesías, dice, y va a hacer daño, va a hacer tremendas cosas. Bueno, toda la explicación sobre eso, y cuando va llegando al final, porque le habían preguntado, ¿cuándo va a pasar esto? Y Jesús dice, no pasará de esa generación de Israel que todo esto va a suceder. O sea, una generación según la Biblia tiene 70 años. Entonces, si cumplieron 71, quiere decir que esto ya debería haber pasado. No. La Biblia dice que una generación tiene 70 años, pero también la Biblia dice que para los más fuertes pueden ser 80. Mire, no pasará una generación, yo voy a decir el límite que puso Jesús, o sea, que dice la Biblia, 70 años es una generación, y para los más fuertes 80. O sea que el límite es 80. Estamos 71. No quiero decir, está diciendo que va a pasar. No estoy adelantando tiempos ni nada. Le estoy ubicando. ¿Qué pasa? Yo miro Israel y miro que la otra semana le dispararon 500 misiles. Oiga, 500, no 5. 500 misiles. O sea, cohetes espaciales, no sé cuántos nombres o bombas y lo que sea. 500. Y como Israel tiene lo que se llama la cúpula de hierro, los hacía explotar en el aire, pero son 500, algunos cayeron a tierra. ¿Usted se imagina que Argentina, que Chile nos tire 500 misiles? O Paraguay, o Uruguay, o Brasil, o Bolivia, son nuestros vecinos. ¿Qué estaríamos hablando ahora? Ni yo estaría haciendo el programa, quizás seguramente. O sea, ¿por qué no entramos en esa realidad? Estamos viendo que allá están pasando cosas que nos están diciendo esas mismas cosas. Estamos en los últimos tiempos. Y estar en los últimos tiempos significa que debemos estar alertas, debemos estar profundizando la palabra y debemos leer la palabra como está escrita. No se deje engañar, ni por mí. Yo estoy diciendo algo y usted puede verificar. ¿Me entiende? Usted puede verificar que eso está así. Busque la palabra generación en la Biblia, en su búsqueda, y va a encontrar que dice 70 años es una generación
y 80 para los más fuertes. Entonces va a ver que yo estoy diciendo eso. Ahora busque Mateo 24 y va a encontrar que Mateo 24 dice que no pasará esa generación. ¿Cuándo? ¿De qué generación? La última generación que iba a llegar en Israel. Israel fue país en un día. En un día. La Biblia dice, lo dice Isaías, dice, ¿qué país en un día fue hecho país? Está profetizando de que Israel sí, en un día será país. Y usted dirá, pero estas cosas no parecen entenderse. Mire, el 25 de mayo del año 1810 tuvimos la Revolución de Mayo acá en Argentina, el 25 de mayo de 1810. El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia argentina. Pasaron 6 años desde que se levantó el pueblo hasta que se hizo la independencia. Pero Israel en un día, se levantó y fue país. O sea, si no es por la mano de Dios, ¿por qué? Allí está, en el 1948. Entonces, Israel asimismo, que eran unas poquitas personas, ya ahí hicieron ese país, ya pasaron 71 años de eso. Y el Señor está diciendo en el libro de Mateo capítulo 24, léalo, dice, no pasará esa generación que todo esto se va a cumplir. Y fíjese usted que todavía no se cumplió, se está achicando el tiempo. De los 71 quedan 8. Quiere decir que de esos 8 se tiene que cumplir en esos 8 años eso que está pasando. Y cuando Jesús dice, y todo esto pasará, no es un día que eso va a pasar. Eso tiene un lapso de años. Entonces estamos hablando de que si usted pone del 80 para acá, ese lapso de años que deberían ser 7, lo que se llama el Apocalipsis, entonces está todo ahí. Entonces tenemos que estar alerta. ¿Alerta primeramente a qué? Alerta a ver la palabra como está escrita. Quítele toda levadura. Al principio fuimos nuevitos y nos ablandaron la palabra. Yo voy a decir algo que está mal, pero lo voy a poner como que parece que estuviera bien. Quizá nos ayudó, pero ahora ya no somos más nuevitos para que alguien nos siga ayudando. Leamos la palabra como está escrita. Cristian Codini dice, bendiciones Enzo. Bueno, un saludo grande para Cristian que está allí también compartiendo con nosotros. Sigo diciendo que estamos en vivo. ¿Qué hora es? A ver, antes que me pierda. 18:52. Ya estoy llegando al final del programa y quiero contarle brevemente qué se hace en el camino Pentecostés, porque vamos al día 50. Ese día 50 nosotros vamos a recordar que antes de Jesús el Señor nos dio los mandamientos, nos dio la palabra. Después de Jesús, de la muerte de Jesús, nos dio de su espíritu. Parece que fueran 2 cosas. Ahora usted va a encontrar que es una sola, que es la misma. Lo mismo que fue, es. ¿Cómo lo vamos a ver a eso? Es muy simple, es muy simple. Usted va a tener que recordar ciertas cosas que yo le voy a ir hablando. Por ejemplo, Jeremías 31:31 dice, haré un nuevo pacto con ustedes. ¿Cuál fue el otro pacto? El pacto fue el pacto de Sinaí, ¿cierto? Que ahí le dio la ley, ahí le dio los 10 mandamientos. Entonces dice, haré un nuevo pacto con ustedes. Escribiré mi ley, que fue el primer pacto, la escribiré ahora en su mente y en su corazón. Ese es el nuevo pacto. Algunos dicen el pacto viejo terminó. ¿Cómo va a terminar si el nuevo pacto es el primero, los 10 mandamientos, las piedras, ¿cierto? La escribió el Señor con su dedo. El programa anterior yo hablé que 3 cosas importantes. Esto está en Éxodo capítulo 19, lo que voy a decir ahora. El Señor llevó todo su pueblo Israel hacia el pie del monte Sinaí. Cuando el Señor, cuando llegó el momento, el día 50, todo un resumen de lo que hablé la semana pasada, en el programa anterior, el Señor dice que iba a hablar con Moisés en la parte de arriba del monte. El monte se hizo todo oscuro, se veían relámpagos, truenos, bocinas, y arriba estaba el Señor hablando con Moisés. El Señor hablaba con Moisés, pero todo el pueblo era testigo abajo, escuchando lo que Dios le decía a Moisés. ¿Qué le decía el Señor a Moisés? O sea, le dijo, yo soy Yahweh tu Elohim, no tendrás dioses ajenos a mí, el primer mandamiento. Segundo, no te inclinarás, y eso le decía
el Señor a Moisés, o sea, verbalmente se lo estaba diciendo, y todo el pueblo escuchando acá abajo. Hablemos que el monte Sinaí es como, no voy a hacer comparar con el Uritorco acá, pero para que vea, imagínense uno allá parado arriba del Uritorco, no digo en la punta, pero allá arriba, ¿cierto? Y todos abajo. Mire la distancia que hay, ¿cierto? Y allá estaba hablando el Señor y todos escuchaban abajo, como truenos, su voz, pero podían totalmente identificar. O sea, oralmente Dios mencionó los 10 mandamientos que quería que su pueblo cumpliera. Después baja Moisés y está con el pueblo y vuelve, y el pueblo dice, todo lo que él diga haremos. Entonces Moisés vuelve a subir y está 40 días de nuevo allá arriba y vuelve con las tablas, que no son tablas de madera, son de piedra, piedras que Dios le dio, escritas con su propio dedo a las letras. ¿Qué decían las letras? Todo lo que él dijo verbalmente ya ahora está escrito. O sea que usted tiene los 10 mandamientos en forma oral. Primero, lea Éxodo capítulo 19, ahí está lo que estoy diciendo. En Éxodo 19 y 20 va a encontrar que allí están los mandamientos expresados oralmente por el Señor, por Él mismo. Ni siquiera por Moisés, por Él. Moisés escucha y el pueblo escucha. Después Moisés sube de nuevo, está 40 días, y él baja con las piedras escritas por Dios. No fue Moisés quien escribió la piedra. Aclaro, no fue Moisés quien escribió la piedra, fue Dios. Cuando Moisés llega abajo, ve que el pueblo se había hecho un becerro de oro. Después de 40 días que Dios les había hablado, se hicieron un becerro de oro. Moisés se enojó, rompió las piedras. Pasaron 5 meses más y Dios lo llama de nuevo al monte. Y le dice, ahora subí, pero trae vos las piedras. Entonces Moisés tuvo que preparar unas piedras iguales a las otras, como ya las había visto, las preparó, las hizo iguales y subió. Y dice el Señor, y yo las escribiré. O sea, vemos, el Señor dijo los mandamientos con su voz audible, a Moisés arriba y a todo el pueblo abajo. 1. 2. Él mismo lo escribió en las piedras, en las tablas. Moisés rompió las tablas, lo volvió a llamar. Moisés trajo las tablas o las piedras y el Señor volvió a escribir. ¿No le parece que es importante que 3 veces el Señor nos diga lo mismo? Para que hoy haya gente como los saduceos, que ya no hay más saduceos en cuanto a aquellos religiosos de aquella época, ya desaparecieron, pero hoy sigue habiendo saduceos, que son las personas que te dicen, los mandamientos ya no van más. 3 veces le explicó. Ahora yo le voy a demostrar que eso es una falacia, es una mentira de decir que los mandamientos no van más. ¿Sabe por qué? Porque ahora va a escuchar esto. Jeremías 31:31. En el contexto que lo estoy diciendo, mírelo así. Y dice, haré un nuevo pacto con ustedes. Escribiré mi ley, la que les dije oralmente, la que le escribí en la primera piedra y la escribí en la segunda piedra, ahora la escribiré en su mente y en su corazón. ¿Quién la va a escribir? Él. ¿A dónde están escritas entonces desde el día de Pentecostés del tiempo de Jesús, que estaban los 120? ¿A dónde están escritas? En la mente y en el corazón. Para que alguien diga, no van más los mandamientos. Lo dijo oralmente. Lo escribió en una piedra con su dedo. Se rompieron la piedra, volvió a escribirlo en otra piedra. Cuando ve la necedad, cuando ve la terquera de su pueblo, dice, haré un nuevo pacto. Y ahí está el nuevo pacto. Envió su propio espíritu a escribirlo en su mente, en su corazón, en mi mente y en mi corazón. ¿Qué escribió el espíritu? ¿Qué fue el día de Pentecostés? Me encanta cuando en algún lugar hablan de, o estamos haciendo la Santa Cena y levantamos la copa y decimos, esta es la copa del nuevo pacto. Esto es una copa de agua, ¿no? Un vaso de agua. Pero decimos, esta es la copa del nuevo pacto. En mi sangre, dice el Señor. Entonces algunos dicen, ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es lo que dijo Jeremías. Y fue en cumplimiento en el libro de Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo. Ahí se cumple la primera vez en ese día. Entonces, ¿qué era el pacto? El pacto era que Él iba a escribir su ley en nuestra mente y en el corazón. Pero Jesús, cuando muere, con su sangre selló ese pacto.
el pacto de que el Señor iba a escribir su ley en la mente y en el corazón. ¿Por qué lo selló? Porque Dios no podía cumplir ese nuevo pacto porque el hombre estaba en pecado y había división con Dios. Pero la muerte de Jesús relaciona nuevamente al hombre con Dios y ahí sí puede hacer un nuevo pacto. Envía de su espíritu y lo escribe la ley. O sea que usted y yo, que tenemos al Espíritu Santo, está escrito: yo soy Yahweh tu Elohim. No tendrás dioses ajenos a mí. Está escrito en la mente. Hágalo funcionar en el corazón. Relacionemos la mente con el corazón para que aquello que sabemos lo podamos poner por obra. Guardarlo en nuestro corazón y poder decidir a hacerlo. Yo no tengo dioses delante de mí. Claro que alguno dirá, después de tantos años uno va a tener una virgen por ahí. No, quédese tranquilo. Porque eso ya está totalmente vencido. Donde alguna vez quizás sí fue así. Pero podemos tener otros dioses. A veces el fútbol, a veces el auto, a veces el dinero, y a veces, y muchas veces, y la peor de las veces, es cuando es un hombre, cuando es un líder, cuando es un pastor, o cuando es alguien que creemos que es tan santo, tan santo, tan santo, que lo ponemos en el lugar de Dios. Terrible pecado es ese. Pero cada uno debe analizarse. Qué lindo que es cuando yo voy hablando de estas cosas y sé que cualquiera que tiene 2 dedos de frente, como decimos, lo puede ver en la Biblia y sabe que es así. Él escribió en nuestra mente y en nuestro corazón estas palabras o las palabras de su ley, de su Torá, de su mandamiento. Ir camino a Pentecostés significa prepararme para aquel día. Ir camino a Pentecostés significa que yo cada día que voy pasando, que voy contando esos días, contando las semanas, mejor dicho, para aquel día, ¿cierto? El día sábado yo voy a terminar diciendo 4 semanas cumplidas. De ahí a 7 días más, 5 semanas cumplidas. Cada vez falta menos. Hasta que lleguemos a la 7ª semana cumplida. Entonces, cuando lleguemos a la 7ª semana cumplida, todo lo que nosotros hicimos hasta allí, ya no podemos hacer más nada, porque el día 50 ya es Él que hace algo. Ya nosotros no podemos hacer nada. Ya nos preparamos para ese día. Hemos limpiado el vaso. Hemos quitado levadura. Hemos quitado levadura de pecado, levadura de fariseo, levadura de saduceo, levadura de Herodes. Ya le hemos quitado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Ahora ya tenemos nuestro vaso limpio. Lo ensanchamos todo lo que podamos, metiéndole palabra de Dios, para que cuando llegue ese día yo pueda recibir una unción especial, una dádiva de Dios, un poder de Dios especial. No voy a recibir el Espíritu Santo para aquellos que creerán, va a recibir el Espíritu Santo. No vamos a recibir el Espíritu Santo, ya lo tenemos. Pero vamos a recibir una unción especial, algo de Dios, un poder especial de Dios para ser testigo. ¿Conforme a qué? Conforme como haya hecho ese camino de los 50 días. Si yo no he hecho nada, simplemente voy a ir a una fiesta de Pentecostés, estaré en una reunión, será linda la alabanza, será linda la prédica y me voy a ir a mi casa como me fui, porque no voy a recibir nada porque no preparé mi vaso. Es como para llegar a un lugar que van a dar bebida y digan traigan un vaso y usted no trae, no puede tomar nada por más que estén dando si no tiene vaso. Entonces de eso se trata la fiesta de Pentecostés. Un resumen. ¿Qué se hace en este camino? Prepárese, amigo, amiga, prepárese. Si usted en su iglesia el día 9 de junio no hacen Pentecostés, no lo celebran en su iglesia, yo le voy a recomendar algo: vaya a un lugar que sí lo hagan. Porque la cita la hizo Dios. Y usted tiene que estar en la cita que Dios hizo. Lo voy a repetir. Así alguno apague y se vaya, no me quiere escuchar más. No lo hago para que haga eso. La cita es la Biblia. La Biblia dice, contarás 50 días después del día de resurrección o el día de primicia. 50 días. Y ese día quiero que vengas. Prepárate. Quita la levadura, todo lo que hay en ti, abre tu corazón, sácate todo lo que tengas de ti mismo, llénalo de mí, porque ese día quiero darte poder para que me seas testigo. Y no voy. Entonces, ¿por qué no ir? Entonces, usted dirá, entonces pastor me está invitando a su iglesia. No le estoy invitando, nunca le dije a dónde, cómo, ni dónde lo hago yo. Yo lo voy a hacer. Yo voy a estar ese día en un lugar preparado para poder recibir. Y claro que estaré congregado, estaré con gente. Pero usted lo tiene que hacer.
Y no me gustaría que dígame dónde va a estar usted, así yo también voy. No se trata de eso, se trata de que usted vaya. La cita es usted y Dios en el lugar donde usted esté. Entonces, de eso se trata. Acá no hay enojo, no se discute. Cualquiera me puede decir, no, mi iglesia, pastor, lo hacemos el día, no sé, octubre. No se trata de eso. Ese día de octubre va a ser una fiesta, puede ser muy lindo, pero no es el día que Dios lo llama, es el día que el pastor lo llama. El día que estoy hablando yo es lo que la Biblia dice, sin levadura, como Dios lo dice. De la fiesta de primicia o de la resurrección contarás 50 días y ese día quiero que vengas. 49 días te preparas. Y el día 50 vengo yo y yo doy las cosas. No tiene nada para hacer el día 50. Ya lo que hizo, lo hizo en los 49 días. Entonces usted vaya dispuesto a recibir. De eso se trata. Muy bien, he llegado al final del programa. Me voy a ir despidiendo. Ojalá que haya entendido. Ya le he dejado el mail. Tiene el chat, tiene muchas cosas para poder relacionarse con nosotros en cuanto a lo que es justamente este tema u otro. La página es lo más importante que le pude dar, que es retorno.tv. Y quiero agradecerle la deferencia de los que han estado. Yo veo que muchos entran, otros salen, lo sé, y después pasa el tiempo y veo que mucha gente ha visto el video. Algunos lo ven hasta que algunas cosas no les gusta. Por ejemplo, algunos no pueden creer que Dios diga que nos citó ese día. Yo no digo que es el 9 de junio, porque si no el año que viene van a decir, cada 9 de junio es el día. No, no es así. El día que celebramos la Pascua, ese día que se celebra la Pascua, la verdadera Pascua, no la Pascua del Papa, porque usted no es hijo del Papa y el Papa no es ninguna autoridad sobre usted. La única autoridad que usted tiene es Dios, es Él. Por lo tanto, usted tiene que conocer los tiempos de Dios y va a entender que la Pascua es el día 14 del primer mes del año. Entonces, ese día es Pascua, no el día que lo quiera festejar otro, sino el día 14. A eso hay que aprender otras cositas más, pero es muy sencillo, es muy simple. Solamente es querer hacer lo que Dios dice, sin levadura, sin nada, sin ninguna... claro que alguien te va a ayudar al principio a leer, pero después te vas a dar cuenta que es lo que la Biblia dice y no dependes de nadie. Muy bien, me voy a ir, me voy a despedir del programa. Ha sido un placer, una bendición enorme. Quiero hacer una oración al final por todos ustedes. Quiero compartir una bendición que le va a llegar porque la Biblia lo enseña y lo dice. Siempre lo hago al final porque en Números capítulo 6, del 22 en adelante dice, así bendecirás a mi pueblo. Entonces así quiero bendecir yo al pueblo, a los que al menos estuvieron escuchando o después en diferido podrán escuchar esto, así los bendecirás. Pondrás mi nombre, los pondrás sobre ellos y después de esto yo los bendeciré. Entonces la oración es así como enseña la Biblia en Número 6, capítulo 6, versículo 22. Dice, Yahweh bendiga y guarde toda su vida y la vida de su familia. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted y toda su familia y tenga de usted misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre su vida, su familia y los suyos y les dé paz, o lo que mejor es Shalom. Muy bien, esa es la oración, léalo después para que lo entiendan que está así, como dice la palabra. No es la única oración, por supuesto, pero es una oración que a mí me gusta hacer, poner el nombre del Señor en su vida, y el Señor dice, y yo los bendeciré. Entonces, de esa manera, Dios le está bendiciendo. Nos vemos entonces en el próximo programa que hemos titulado Tiempo de Retorno. Hoy estamos en el programa número 10, y ya de esta manera vamos... despidiéndonos del 10, porque claro, después arrancamos el 11, pero nos vamos a ir despidiendo del tema que estamos hablando, que es justamente Camino a Pentecostés. Bendiciones para todos, Dios los guarde mucho, nos vemos en el próximo programa.